En Crimea fue donde empezó todo. Es la península que se anexionó Rusia en 2014 y que desató el conflicto que tiene Europa en vilo desde entonces. Ahora Ucrania parece dispuesta a recuperar ese territorio y ataca casi a diario objetivos militares en la península, donde Rusia tiene estacionada la flota del Mar Negro. Todo indica que durante su reciente visita a Washington, el presidente Volodymyr Zelensky logró convencer a Joe Biden para que autorice el envío de misiles de largo alcance, los ATACMS, idóneos para atacar más objetivos en Crimea. Y también los primeros tanques estadounidenses Abrams han llegado a Ucrania. Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy, ¿nuevo armamento para Ucrania? ¿Está Rusia por perder Crimea? Quiero darles una cordial bienvenida a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno aquí en Berlín y hoy me acompañan en el estudio Burkhard Bierke, que es periodista alemán, experto en política europea y relaciones transatlánticas, fue corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk en Washington. Alexandra Sitenko es analista política y doctora en estudios globales, con foco en Latinoamérica y el espacio postsoviético. Y desde Madrid nos acompaña José Díaz, es especialista en estudios de paz y conflictos y relaciones internacionales y está acreditado como mediador en resolución de conflictos internacionales por el Ministerio de Defensa de Suecia. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden acompañarnos a través de las redes sociales y también a través de una encuesta que hemos preparado en YouTube. Bienvenidos nuevamente. Burkhard, quizás hoy contigo, que te tengo justamente enfrente, Crimea hasta ahora era claramente la línea roja para Berlín, para Washington, para absolutamente todos los aliados de Ucrania y, sin embargo, parece que ya no hay líneas rojas, o por lo menos esta línea roja acaba de caer. ¿Por qué ahora Crimea en estos momentos? Porque yo creo que si Ucrania lograra realmente conquistar Crimea, yo creo que eso sería una razón para Putin de pronto entrar en negociaciones serias, porque ve que un corazón de su misión en Ucrania le está arrancado. Por eso yo creo que con el nuevo armamento y ya con los misiles de los franceses y los británicos han hecho unos ataques eficaces, no tan eficaces como pretenden los ucranianos, porque han dicho que el comandante general de la Marina en el Mar Negro está muerto y 30 más oficiales, y surgió este comandante de nuevo. O sea que hay que tener... Las fake news que acompañan a ambos lados de la guerra. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con esos éxitos que están transmitidos al público, pero de todas formas, con los F-16, si algún día llegan, porque todavía no han llegado, con los Abrams y con los ATACMS, sí, Ucrania podría de pronto tener una pequeña ventaja para reconquistar Crimea, aunque lo veo muy difícil. Alexandra, ¿cómo lo ves tú? Dice Burkhard que forzar negociaciones. Sin embargo, yo veo que estamos abriendo un nuevo frente, más armas. No suena tanto a negociaciones, ahora mismo suena a más conflicto bélico. Es precisamente mi opinión que esa percepción de que Putin se va a asustar por los éxitos ucranianos y va a entrar en negociaciones. Por supuesto, Ucrania quiere forzar negociaciones bajo sus condiciones, pero Rusia nunca va a permitirlo. Entonces, la consecuencia de ampliación del frente, de los ataques sobre Crimea, va a hacer que Rusia va a responder. Entonces, vamos a entrar en una nueva escalada con armas más pesadas que van a producir más destrucción. Entonces, el conflicto va a escalar. Yo creo que Rusia va a responder también con medidas más fuertes cada vez. Y también respondiendo a la pregunta, ¿por qué ahora? O sea, Crimea no es objetivo solamente ahora. Crimea ha sido objetivo clave por parte de Ucrania si no desde el inicio de la invasión, por lo menos desde el verano pasado. Digamos que Occidente había puesto claramente, con las armas occidentales no se ataca Crimea, ¿no? Eso sí que era una condición sine qua non hasta ahora, por lo menos. Yo creo que tiene que ver también con la contraofensiva ucraniana. O sea, esas operaciones en Crimea ahora van de la mano con la contraofensiva ucraniana
y tienen como objetivo debilitar las posibilidades de suministro de armamento ruso para sus líneas de defensa en el sur, para cortar esa vía, para que Ucrania pueda avanzar en el sur, hacia Melitopol, hacia Tokmak, que ahora la ofensiva no se mueve. La línea del frente casi que no se mueve, porque no tienen cómo pasar. Hace tiempo que está estancada. Interesante. José Díez, ¿cómo lo ves tú? Decía Alexandra que se trata de cortar esas vías de suministro. ¿Qué razón crees tú que ha llevado a Biden y compañía, digamos, a dar luz verde para que con armas occidentales se ataque en estos momentos Crimea? En primer lugar, Privet, doctora Sitienko, quisiera empezar por desmarcarme de la línea otanista. Quien ya me conoce sabe que no sigo la línea editorial atlantista en absoluto. Todo lo contrario. En cualquier caso, hablamos de Crimea. En primer lugar, ¿quién dice que Crimea quiera ser parte de Ucrania? En segundo lugar, esto es un capricho del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el señor Valery Zaluzhny, que no deja de ser un carnicero y un terrorista. Y para mí, comparación histórica es igualable a Chechenia, a Slobodan Maskhadov, a Shamil Basayev, a Dokumarov, y sinceramente debería ser tratado del mismo modo por la Fuerza Armada rusa. José, no estábamos haciendo ahora mismo ninguna valoración de la OTAN, sino sencillamente estábamos analizando una serie de hechos de por qué se están produciendo ahora. Y en cuanto a carniceros, supongo que en una guerra podemos hablar de carniceros en ambos lados, pero de todos modos vamos a intentar dejar este tipo de calificativos. Lo digo sin ánimo de descalificar, lo digo con hechos fehacientes. Una persona que se jacta de haber matado a más de 240.000 rusos en redes sociales no merece otro calificativo. De todos modos, no has contestado a mi pregunta. ¿Por qué crees que ahora justamente ha comenzado esta ofensiva en Crimea? Son 18 meses ya de guerra. ¿Por qué ahora? Ya de guerra, bien, estupendo. Hasta ahora, evidentemente, el ejército ucraniano no ha estado en posición de retomar Crimea en absoluto. La contraofensiva hasta ahora ha sido un absoluto desastre. Y los ucranianos lo saben, Washington lo sabe y todo Occidente lo sabe. Lo saben hasta los propios rusos. En principio, ¿por qué ahora? Yo no sé si alguno de ustedes estaba despistado durante la cumbre de la OTAN en Vilna, pero durante esa semana salieron declaraciones Valery Zaluzhny que él se iba a proponer reconquistar Crimea y le daba igual todo, absolutamente todo. Iba a reconquistar Crimea a cualquier precio. Es lo que quiere el 80% por lo menos de los ucranianos. Sí, sí. Pero militarmente yo creo, bueno, estoy de acuerdo que la contraofensiva ucraniana no avanza. Tenemos una guerra de trincheras en el frente. Y yo creo que Crimea es un objetivo más fácil, porque si con los misiles ATACMS pueden destrozar el puente que une a Rusia con Crimea, que es muy importante para el abastecimiento de Crimea, sería ya un logro muy grande. Y Ben Hodges, que era el comandante de las fuerzas norteamericanas en Europa durante muchos años, siempre ha hecho unos análisis que sí sería posible para Ucrania de reconquistar Crimea si se hace con el armamento necesario. Hasta ahora era un tabú para no provocar demasiado a Rusia. Para evitar una escalada bélica. Exactamente, pero sí militarmente hay expertos como Ben Hodges que dicen que sí es posible. Yo creo que es como un grito de desesperación también de los ucranianos para lograr algo, para forzar las negociaciones. Insisto en mi punto primero que he hecho. Yo creo que es, en primer lugar, un intento de desesperación, estoy de acuerdo contigo, para que el Occidente siga apoyando a Ucrania, porque ya pasaron hubo unas cosas que
eran indicadores de que Occidente podría tal vez reconsiderar, porque hubo artículos críticos en la prensa estadounidense, en la prensa europea, que se gasta tanto dinero, se emplearon tantos recursos en esa campaña, en esa contraofensiva, que no ha demostrado resultados esperados. Entonces, yo creo que por un lado, Ucrania ahora lanza ese ataque en Crimea para demostrar que tenemos capacidad, y han podido demostrar en varios casos, por ejemplo, destruyendo los sistemas de defensa aérea rusos en Crimea. 2 sistemas S-400 fueron destruidos en agosto y en septiembre. Se supone que Rusia en total tiene 6, entonces 2 fueron destruidos, 4 supuestamente tienen. Si logran destruir más, la situación va a ser más crítica, más tensa para Rusia y para la población rusa en Crimea. Pero en mi opinión es precisamente para demostrar que tenemos capacidad. Ustedes tienen que seguir apoyándonos. Y por esa razón, y vamos a seguir precisamente con los vídeos que tenemos preparados en este programa, por esa razón ha viajado también Zelensky a Estados Unidos la semana pasada, y fue un viaje que evidentemente no fue en vano, y es consciente de que la solidaridad, como estamos escuchando, tiene fecha de caducidad tras 18 meses de una guerra que no parece tener un fin cercano. No solo los republicanos son reacios a aprobar nuevas partidas militares. No fue una gira fácil para Zelensky, pero al parecer logró lo que se proponía. Abrazos calurosos para el presidente Zelensky en su viaje a Norteamérica la semana pasada. El objetivo de la misión, obtener más apoyo de la comunidad internacional. Apoyo moral, pero sobre todo práctico. Zelensky pidió solidaridad y más armas. Ante las Naciones Unidas y a los mandatarios estadounidense y canadiense, de regreso a su país anunció con orgullo: los primeros tanques estadounidenses Abrams están ya en Ucrania. Los estamos preparando para reforzar nuestras acciones contra los ocupantes. Serán un refuerzo importante. Estamos trabajando también para obtener otras armas que necesitamos. Con ello podría referirse a la entrega de nuevos misiles desde Estados Unidos. Washington está dispuesto a suministrar los llamados ATACMS, misiles de un alcance de hasta 300 kilómetros. ¿Podría este sistema armamentístico dar un vuelco a la guerra contra Rusia? Pues vamos a valorar precisamente esas nuevas partidas armamentísticas. ¿Supone un punto de inflexión? ¿Puede dar un giro a la guerra? ¿Puede desbloquear precisamente ese estancamiento del que hablábamos los 3 aquí antes, o los 4? José. En principio, evidentemente hay intereses, ¿no? Como lo dice el dicho en inglés, war is business. Aquí quien se está sacando rédito económico y político son los Estados Unidos, principalmente, el complejo militar industrial también, además de algunos países europeos, entre ellos Alemania, Francia, no están exentos tampoco de ninguna culpa. Que el cambio de, aportar armamento más sofisticado, con mayor potencial de destrucción y demás, pues evidentemente eso tiene un impacto en el campo de batalla. No obstante, yo creo que la idea de que Ucrania se plantee recuperar Crimea es una absoluta quimera, porque Rusia jamás va a renunciar a Crimea. Es más, para hablar de Crimea hay que entender y saber de historia. Para hablar de Crimea hay que entender que Rusia reconquistó Crimea del Imperio Otomano. Hay que entender que Rusia nació en Kiev y Novgorod. Entonces, estamos hablando de 2 naciones hermanas que están pugnando por un territorio, que Crimea no ha pertenecido a Ucrania hasta 1954, de la mano del secretario general del PQS, Nikita Khrushchev, que se la entregó como un regalo a su hermana socialista, o sea, República Socialista Soviética de Ucrania, en relación a sus logros y sus sacrificios después de la Segunda Guerra Mundial.
Vale, partimos de esa base. Todo eso puede ser en parte cierto, pero hubo una anexión ilegal, no reconocida por el derecho internacional, y si nos remontamos a todos los hechos históricos, probablemente también podemos hacer una revisión también sobre Latinoamérica. Además, hay también un aspecto... La guerra de la Termina OTAN el punto, sí. en Kosovo han sido legales, o la guerra o la intervención de la OTAN en Libia han sido legales. Pero una ilegalidad no justifica otra ilegalidad. ¿Alexandra? No, le quería decir que hablamos de la historia de Crimea, hay que considerar que la población originaria son tártaros de Crimea. Por ejemplo, el nuevo ministro de Defensa ucraniano es precisamente Rustem Umerov, es uno de ellos. Y cuando fue designado, eso también fue interpretado por varios analistas, observadores, como una señal de que Ucrania va a poner esfuerzo en recuperar Crimea, porque ellos mismos dicen que eso puede durar mucho, ¿sí? Para poner en peligro en realidad la presencia rusa en Crimea, pero que van a moverse en esa dirección y que es también como una señal, un símbolo para... Y lo más importante es la integridad territorial. Está definida en ahora y no en el contexto histórico, si no Alemania va a reclamar la mitad de Polonia porque era territorio alemán antes de la Segunda Guerra Mundial. Así no podemos argumentar. Inclusive China, en su punto de plan de paz para ese conflicto, ha puesto la integridad territorial como un punto crucial. Y no debemos olvidar no solamente de cuando empezó la guerra, sino el territorio ucraniano, también en el concordato de Budapest, cuando garantizaron Rusia, cuando garantizaron Estados Unidos y Gran Bretaña la integridad territorial de Ucrania, la existencia de Ucrania en cambio de la entrega de las armas nucleares. Pero, entonces, engañaron completamente a Ucrania. Uno tiene que confiar en el derecho internacional, no que pasó en el contexto histórico. Al mismo tiempo, tenemos ese conflicto, estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de derecho internacional es totalmente cierto lo que dices. Sin embargo, en mi opinión, no podemos olvidar que sí hubo un referéndum, que también hay el principio internacional de autodeterminación de los pueblos, y hubo ese referéndum, se puede discutir los resultados y qué tal justo y cómo se celebró. Pero es cierto, y lo sé también de haber hablado con personas que viven o que vivieron en Crimea, que estuvieron ahí. O sea, la mayoría sí quería pertenecer, que querían ser parte de Rusia por sus orígenes, porque ya vivían mucho tiempo. O sea, la mayoría de las personas sí querían formar parte de Rusia que de Ucrania. Es por eso que todavía tenemos esa discusión de cómo proceder tanto con Donbass como con Crimea, ¿sí? Hacer referéndums internacionales bajo auspicio de las Naciones Unidas, porque en mi opinión no podemos completamente ignorar también la voluntad, o sea, que ahí viven las... Sí, estoy de acuerdo, pero si haces emigrar a los ucranianos del Donbass y de la Crimea, no vas a tener un referéndum de la población que realmente debería ser. Pero estoy de acuerdo, un cese el fuego, luego hablar de las regiones que están todavía en ese momento bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas, y a la larga un referéndum para esas regiones. De todas formas, eso era parte también del acuerdo de Minsk, que se hiciera un referéndum en Donbass, lo que opina la gente allá, y nunca se cumplió de la parte de Ucrania, ¿no? Ya hemos echado la vista atrás, la vista hacia adelante. Ahora me gustaría que volviéramos al aquí y a la ahora, sencillamente para valorar la situación, siendo muy interesante, y siempre acabamos volviendo a Crimea y lo polémica que es precisamente Crimea, que es la manzana de la discordia, al fin y al cabo. Después del viaje de Zelensky a Estados Unidos, precisamente en busca de ese apoyo que estamos viendo que tanto en Europa como en Estados Unidos se está cuestionando después de 18 meses de cansancio y de preguntarse, sobre todo los candidatos republicanos ahora,
¿por qué enviar tanto dinero a una guerra que es tan lejana? Me parece muy interesante, que quisiera compartir aquí con vosotros y con nuestros usuarios, con los espectadores, las palabras de los candidatos republicanos para analizar precisamente ese respaldo que hay o no hay ya para Ucrania. Dice, el hecho de que Putin sea un dictador no significa que Ucrania sea buena. China es el verdadero enemigo y estamos empujando a Rusia más hacia los brazos de China. Y Ron DeSantis, el gobernador de Florida, insistió en que a Estados Unidos le interesa poner fin a esta guerra. Y mi pregunta ahora es al experto atlantista, el que estuvo en Estados Unidos, ¿tiene Biden un plan de salida? ¿Ahora mismo se agarra, es una huida hacia adelante o tiene realmente un plan de salida? Yo no veo ningún plan de salida. Yo veo el plan de suministrar las armas necesarias para que Ucrania se defienda, pero yo creo que en secreto debe haber una especie de negociación secreta o unos contactos para facilitar la salida, porque lo que es obvio, cuando nos aproximamos a la época electoral, tampoco Biden va a tener el apoyo que quiere. Y en este momento están discutiendo en el Hill, en el Congreso americano, todavía sobre el presupuesto, porque es posible que no sean capaces de pagar a nadie. Entonces, Zelensky viajó a Washington esperando que se liberen o se prometan los 24.000 millones de dólares en ayuda. Y él salió con solamente 325 millones de dólares, ¿no?, en promesas. O sea, yo creo que inclusive los demócratas van a frenar, yo creo que... el frente también, el frente occidental, Polonia, ¿qué pasó con el acuerdo del grano?, ¿no? O sea, que están también en campaña electoral. Y dice Duda de Polonia que ataca a Ucrania verbalmente. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Alexandra? Es muy interesante el ejemplo de Polonia, que ha sido realmente uno de los países que más claramente ha apoyado a Ucrania desde el primer momento. ¿Tan frágil son estas alianzas o tienen sencillamente fecha de caducidad cuando se acerca una cita electoral como las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina el 15 de octubre en Polonia? Bueno, la alianza entre Ucrania y Polonia era alianza de conveniencia. Mientras los intereses, eran iguales, ¿sí?, correspondían, entonces era una alianza. Pero cuando Ucrania, digamos, los envíos del grano ucraniano empezaron a poner en riesgo o contrarrestar los intereses polacos de los agricultores polacos, entonces Polonia se vio obligada a defender sus intereses. Entonces ellos tienen interés común, es contener a Rusia. Y Polonia, el portavoz del gobierno polaco, lo dijo claramente, o sea, dijo sin tapujos, diciendo que nosotros ayudamos a Ucrania para que Ucrania contenga a Rusia y también ayuda para que proteja a sí misma y proteja a nosotros. O sea, léase para que los ucranianos luchen por nosotros. Pero cuando se trata de proteger nuestros intereses económicos, de nuestra agricultura, entonces optamos por proteger nuestros intereses. O sea, son alianzas, además, históricamente. ¿Sí? La relación entre Polonia y Ucrania es muy llena de guerras, llena también de complejidades y de problemas. O sea, es muy problemática la relación, pero tienen un enemigo común que es Rusia. Eso es quizás lo que tienen ahora mismo en común. El otro compromiso que ha arrancado Zelensky a Biden ha sido esos misiles ATACMS. No es oficial todavía la confirmación, pero muchos medios estadounidenses lo dan por hecho. Serían los ATACMS más viejos, pero ¿en qué medida estos misiles de cruceros son compatibles con los que ya el Reino Unido y Francia han puesto a disposición de Ucrania? ¿Van a ser realmente un complemento que pueda ser, me repito, un punto de inflexión ahora mismo en la guerra? Puede ser un complemento desde el punto de vista estratégico militar muy bueno, porque se pueden lanzar desde los HIMARS, que ya se suministraron a Ucrania, y tienen un alcance de 300 kilómetros. O sea, sí pueden atacar más allá del frente-frente, pero claro, es un poco un tabú que se rompe, porque primero Crimea no se debía atacar con armas
suministradas por el occidente y tampoco se debería más allá de las líneas de la frontera, pero digamos los grandes almacenes y los suministros de las tropas rusas están allá, en Rusia. Entonces el peligro está en que Ucrania va a utilizar eso como para defenderse, pero defendiéndose, atacando en Rusia misma. Y eso es un peligro, porque hemos visto... Pero si es un compromiso que hasta ahora, un compromiso que tiene con Occidente que hasta ahora ha cumplido. Más o menos, porque el ataque a Crimea se autoentendía que los países de la OTAN han dicho que en el fondo no deberían lanzar ataques fuertes a Crimea. Eso era tácito, no era algo escrito, pero... Muy interesante me pareció un informe que se publicó hace unos días por Sky News, hablando que durante los últimos 18 meses hubo conversaciones, contactos secretos entre Rusia y los diplomáticos británicos, que se encontraron incluso a veces en Viena, en Nueva York, pero que mantuvieron esos contactos y seguro, si los británicos mantienen contactos con autoridades del Kremlin, que se dijo en el informe, no pueden hacerlo sin conocimiento de los Estados Unidos, de Washington. Entonces, obvio, me imagino que Washington sabía, estaba de acuerdo. Y cuando el diplomático que es citado por ese informe dice que es bueno, o sea, no estamos dividiendo ningún territorio, no estamos haciendo negociaciones, pero es bueno mantener contactos. ¿Para qué? Precisamente para evitar situaciones o para poder prevenir posible escalada sin control en esa guerra. Yo creo que Estados Unidos desde el inicio dejaron claro su línea roja, que ellos no van a entrar en un conflicto directo con Rusia. Lo que Ucrania, por supuesto, Ucrania le gustaría que la OTAN entrase directamente con sus soldados, porque sería una ayuda, sería esencial para Ucrania. Y también otro informe del RAND Corporation, que salió este año, hace un tiempo, que también recomienda al Pentágono, recomienda al gobierno estadounidense mantener contactos militares y diplomáticos con Rusia precisamente para evitar una escalada incontrolada. Porque si se mandan armas de largo alcance, cada vez más pesados, eso presenta un precedente como un peligro para escalada. Preguntemos a José, ¿qué perspectivas tienes tú escuchando estos informes de los que hablaba Alexandra, el armamento que está solicitando continuamente Ucrania, la presión que ahora crece en Alemania para que envíen también misiles Taurus? ¿Qué necesita Ucrania y qué puede pasar de cara al invierno? Bueno, en primera instancia, a la doctora Sitienko, transmitirle mi escepticismo referente a la veracidad de esos análisis. Compañías como RAND Corporation y compañía, sabemos de qué pata cojean, sabemos de qué lado están, sabemos que están al servicio de los Estados Unidos y bueno. Son asesores al Pentágono. Quizás quieras presentarnos otros informes que tengas, a los que tengas acceso tú. Se puede remitir abiertamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, al igual que de Ucrania. Si es que es una cuestión, vamos a ver, el apagón informativo en esta guerra no es casual. No es casual. El apagón informativo de ambos lados, tiene un objetivo, entiendo, José. y es polarizar. Sí, comenzaron en Occidente y seguido por Rusia, como forma de reciprocidad. Efectivamente, por ambas partes, eso es indiscutible. La veracidad de que se mantengan unos contactos entre Reino Unido y Rusia, yo lo pongo en tela de juicio, sobre todo porque posiblemente en relaciones internacionales y relaciones diplomáticas, una de las relaciones más tensas diplomáticas están entre Rusia y Reino Unido, sobre todo desde el caso Litvinenko, seguido por el caso de Skripal, hasta la fecha. Entonces, no hay comunicación alguna entre Reino Unido y tal, por eso lo pongo en tela de juicio. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar otras potencias occidentales?
No, preguntaba qué crees que va a pasar de cara al invierno, precisamente en el frente bélico ahora mismo, con esta nueva llegada de armamento ruso. Es decir, la pregunta que nos ocupaba desde el inicio. Más allá de las valoraciones, ¿cuál es tu proyección, perspectiva como conocedor de la situación? Bueno, y como conocedor de la historia, pues le remitiría a que se lo preguntásemos a Napoleón y, bueno, y a Hitler. Bueno, el invierno ruso es duro. Queremos... ok, sí. En ese aspecto. Vale, esa es una proyección. Gracias, Uge. Como vemos, resulta realmente difícil saber qué está pasando y en qué medida avanza la contraofensiva ucraniana. Kiev asegura que está desgastando lentamente al enemigo. A Rusia no parece importarle perder hombres y los cambios en su cúpula militar podrían significar que no todo anda bien. Pero no olvidemos que hay mucha desinformación en ambos lados. Lo estamos escuchando hoy aquí. Un avance lento pero constante. Ese es manifiestamente el concepto de la contraofensiva ucraniana. Y parece funcionar. En el frente sur, las tropas ucranianas dicen haber logrado romper las líneas de defensa rusas en Verbove. Su objetivo, la toma del centro logístico ruso en Tokmak. También en la región en torno a Bakhmut, las unidades ucranianas parecen atacar con éxito las posiciones rusas. Tal vez el golpe más importante lo haya dado Ucrania en la Crimea ocupada. Allí fue alcanzada la sede del Estado Mayor de la flota rusa del Mar Negro, causando la muerte, según Kiev, a 30 oficiales. La península anexionada por Rusia se coloca así en el centro de la contraofensiva. Pero ¿puede el ejército ucraniano mantener o ampliar el territorio recuperado? ¿Qué puede hacer? ¿Consolidar lo conseguido hasta ahora? ¿El avance hacia Melitopol? ¿Los avances en Bakhmut? ¿O arriesgar nuevamente soldados y avanzar? ¿Cuál es, crees, la estrategia que va a seguir Ucrania en las próximas semanas, hablemos? Yo por ahora no veo cambio. Yo creo que los dos lados, como no se mueven por la tierra, están apostando, es mi impresión, que tanto Rusia como Ucrania están apostando por ataques con misiles y con drones. O sea, que va a ser más una guerra de drones si Ucrania no logra romper la línea de las otras líneas de defensas rusas. No está claro, es que son informaciones también contradictorias. Hay informaciones, primero los ucranianos dijeron que sí habían conseguido romper la primera línea de defensa, la línea Surovikin. Luego apareció información que los rusos pudieron contrarrestar y que en realidad no hubo ningunos éxitos territoriales por parte de Ucrania. Bueno, los rusos están bien preparados. En verano de este año están mucho mejor preparados a través de entrenamientos. Está ahora mismo bajo presión, por lo menos en Crimea, también en Bakhmut. Pero los rusos también están presionando cerca de Kupiansk, o sea, en el Donbass, cerca de o en el noroeste, creo, han empezado su propia contraofensiva. Y yo creo que ellos están bien seguros de que pueden mantener sus líneas de defensa en el noroeste. Yo creo que Ucrania se va a concentrar en el sur, en el frente de Zaporizhia, y van a tratar de unir, de combinar ataques sobre Crimea, también ataques, porque en Crimea se concentran las bases militares rusas, campos de entrenamiento, concentraciones de tropas. O sea, va a tratar de romper el suministro para luego avanzar, o sea, para romper el suministro para líneas de defensa rusas en Zaporizhia y para avanzar con la contraofensiva en el sur. Yo creo que 2 kilómetros allá, 2 kilómetros allá, para este lado, a este lado. En el fondo voy a hacer un análisis muy crudo. Y el análisis es, primero, el Occidente no puede permitir que Rusia gane, porque Rusia es el agresor. Segundo, el Occidente no puede meter todo a la capacidad de Ucrania porque para ganar la guerra tampoco. Entonces hay que sentarse en la mesa, realizar que ningún lado realmente, ni Rusia va a poder conquistar Ucrania completamente, ni Ucrania va a poder reconquistar sus territorios. Entonces
para mí es tiempo de negociar, de dejar la carnicería. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que probablemente en eso estamos de acuerdo. Sí. Probablemente todos los que están sentados a la mesa, cada vida que se pierde es una vida inútil. La cuestión es que acaban de reunirse en Washington Lavrov y Zelensky y no eran capaces ni siquiera de compartir un espacio en una habitación, ¿no? Es decir, que parece que ahora mismo las negociaciones todavía distan mucho de ser posibles. Yo estoy de acuerdo totalmente. Las pérdidas de vidas son enormes en ambos lados, pero lamentablemente la vida humana no es lo que tiene prioridad en esa guerra. La prioridad son percepciones de amenaza. ¿Sí? En ambos lados, porque ambos lados, Ucrania, Rusia, también el Occidente, perciben esa guerra como existencial. De esa guerra depende su existencia. Entonces, y sobre todo Crimea tiene una simbología ahora mismo muy fuerte para ganar o perder. Ambos lados. Otro aspecto es el aspecto moral. ¿Sí? Claro. Como argumenta el Occidente, no podemos dejar que Putin gane, entonces eso va a incentivar a Xi Jinping a conquistar Taiwán. Lo que es dije, una tontería, en mi opinión. Ucrania no puede perder, o sea, Rusia no puede ganar, pero miremos muy crudamente las capacidades de recursos humanos para mandar nuevos soldados a la guerra son superiores en Rusia que en Ucrania. A raíz de eso me gustaría preguntaros precisamente para saber, enseguida voy contigo, José, pero no quiero que esta idea se pierda y es, preguntaba antes si Rusia está bajo presión, está ahora mismo movilizando también a cubanos para que participen en la guerra. ¿No es también si realmente no está bajo presión, como valoráis también de alguna manera, ¿por qué moviliza también a ciudadanos cubanos para que luchen del lado ruso en la guerra de Ucrania? Pues son algunos cubanos, el gobierno cubano ha intervenido y ha acogido la gente que ha tratado de vender esos mercenarios a Rusia, porque es algo bueno, porque no sé qué les han contado a los pobres cubanos que están sufriendo una miseria social en este momento de abastecimiento de alimentos y de todo. Entonces para ellos les prometen ganas $5,000 o qué sé yo y vas a Rusia a hacer una guerra a Ucrania y todo eso es completamente irresponsable, pero claro, la presión está ahí porque la guerra no parece, o ese conflicto parece que no es popular en Rusia, porque si no hubieran llamado a las armas a todos los hombres y todavía no lo han hecho. José, tienes la palabra. Sí, la verdad que en cierta medida me deja un tanto perplejo cierta terminología. Está claro que el enfoque, el debate es euroatlantista, es de hegemonía occidental y eso es algo que tal vez deberíamos reflexionar, ¿no? Estás para rebatirlo está claro, en esta ronda. No, evidente, sin duda alguna, estamos ante la emergencia de una configuración multipolar en relaciones internacionales, de las cuales las dos grandes potencias emergentes son Rusia y China. Ipso facto, lo que estamos viendo en Ucrania no es otra cosa, como bien dijo la doctora Sitienko, dijo que ellos luchen por nosotros. Efectivamente, eso viene a traducirse a una guerra proxy. Entonces, mientras Occidente facilita las armas, son los ucranianos los que aportan los muertos. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la humanidad de Occidente? ¿Y dónde está la moralidad de Rusia? ¿Dónde está la moral de atacar un territorio que antes pertenecía a la Unión Soviética? ¿Con qué motivo invadieron? ¿Usted realmente cree que Rusia es el agresor? Sí. Bueno, Rusia atacó a Ucrania, creo que eso es claro, yo creo Rusia que inició esa guerra. El problema es que todos los actores, perdona, es claro como matices. Todos los actores lo calcularon mal. Momento, está contestando las estrategias el problema es que la estrategia de todos los actores ha sido errónea. ¿Sí? La estrategia, el pensamiento ruso que puede tomar Kiev, que puede forzar un cambio del gobierno en Kiev en 3 días, fue un fracaso porque sobreestimaron sus propias capacidades, subestimaron capacidades ucranianas.
Ucrania sobreestimó también, junto con el Occidente, sus capacidades militares para la contraofensiva. El Occidente sobreestimó el efecto que las sanciones económicas podrían tener sobre Rusia. Entonces, no pudieron derrumbar la economía rusa como lo anunciaron, como era el pensamiento. Entonces, ahora estamos en un callejón sin salida. Todas las estrategias pensadas, que pensaba que iban a funcionar, no funcionaron. Pero nadie, ningún actor, por razones domésticas, también por la presión internacional, como es el caso de Ucrania, que depende de ayuda internacional, no pueden admitir el fracaso. Porque en un caso ideal, lo ideal sería admitir que nuestras estrategias fracasaron. No podemos lograr nuestras metas militarmente. Tenemos que escucharnos, tenemos que sentarnos, escucharnos, ¿sí? Mostrar cuáles son nuestros intereses y ver qué es lo que podemos hacer. Para eso se necesita confianza. La confianza está totalmente destruida. Y lo que vemos ahora mismo es una escalada bélica y el envío de nuevo armamento. Quiero echar un vistazo hacia adelante. 2024 es un año clave porque hay elecciones al Parlamento Europeo, hay elecciones en Estados Unidos. Estamos viendo estos movimientos, va en, puedes llamarlo huida hacia adelante o lo que sea, pero envía nuevo armamento, es decir, respalda nuevamente a Ucrania, la guerra se mantiene. ¿Veis alguna ventana de negociación dada esta situación? ¿O Crimea, como decíamos al principio, puede convertirse realmente en un punto de inflexión si logran los ucranianos cortar los suministros de armamento? Voy a contestar inmediatamente, solamente para aclarar también a José. No es que aquí el Occidente son los buenos, aquí están los malos, porque Estados Unidos, con toda la razón, ha invadido Irak, era una invasión ilegal. O sea, en este mundo, ese mundo no es blanco y negro, sino ese mundo es gris, ¿no? Pero en este caso, la agresión fue claramente... ¿El Estado en Chile contra India? En este caso fue muy claramente Rusia el agresor, ¿no? Y ahora, para la deadline, yo veo la ventana de oportunidad se va a abrir entre más nos acercamos a la fecha de las elecciones en Estados Unidos, porque yo creo que las medidas de pagar miles y miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania no va a ser muy popular en la campaña electoral. Entonces es un hecho de que también la administración Biden va a empezar a frenar los gastos y obviamente va a presionar al gobierno ucraniano, a Ucrania de negociar, de buscar alguna solución negociada, yo creo. José, centrándonos en el aquí y el ahora, sin excursiones históricas, ¿ves una ventana de oportunidad para desbloquear la situación? Yo desde la primera entrevista que mantuve con la señorita Ana Plasencia, insistí en que la única vía para solucionar el conflicto era la diplomacia, era la negociación. Pero Occidente no ha tenido ni un ápice de interés en invertir esfuerzo, aunar esfuerzo para sacar esto hacia adelante. Gracias, José. Gracias, José, que se nos va el tiempo y Alexandra también tiene derecho a decir una frase. Ahora mismo no, yo creo que Ucrania va a seguir intentando con Crimea y va a esperar primero el nuevo armamento occidental. Si ese llega y Ucrania no logra éxitos militares, entonces va a haber una ventana para negociar. Gracias a los tres, gracias a ustedes. Lo tenemos que dejar aquí. Hasta la próxima.